la licenciatura con los títulos de abogada y notaria precisamente de la Centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en criminología con doble titulación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como por la Universidad de La Habana. Y cursé o cerré pensum del doctorado de Derecho Internacional, Derecho Constitucional Internacional, siempre con la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho de Posgrados Internacionales. Entonces, para mí, de verdad, es un honor estar nuevamente este semestre con cada uno de ustedes, compartiendo y pudiendo aprender también de ustedes. El conocimiento va en ambas vías y yo aprendo también de cada uno de ustedes, cada uno de los semestres. Como ustedes se recordarán, pues la facultad tiene un instructivo y la Universidad de San Carlos en el que el primer parcial tiene un valor de 30 puntos. Este semestre pues estamos en línea por diversas circunstancias y renovaciones que se están haciendo en el campus central. Y además de esto, el segundo semestre tenemos el parcial, tiene un valor de 40 puntos. Vamos a tener un trabajo de que ustedes van a realizar un proceso de una sentencia proveniente del extranjero, que es un proceso específico, un proceso ejecutivo específico, en el cual esta sentencia, en la que uno, por lo menos de las personas, va a ser guatemalteco, pues necesita o requiere al juez que se le dé la validez jurídica a esa sentencia que dicta un órgano jurisdiccional a nivel internacional para que surta efecto dentro de nuestro país. El proceso va a tener un punto de 10 puntos y lo pueden trabajar por grupos. Lo importante es que cada uno de los integrantes del grupo puedan establecer cuáles son los procesos o el procedimiento de una sentencia proveniente del extranjero. ¿Por qué? Porque el segundo parcial utilizamos ese proceso que se supone que aprendieron de la sentencia proveniente del extranjero para poder realizar una parte práctica en el examen final. Entonces, en el primer parcial yo tengo una modalidad, pregunta directa, de completar, preguntas directas donde ustedes completan la información, más porque la primera presentación que cuenta de 31 diapositivas, que es todo el inicio del derecho internacional privado, con conceptos, definiciones. Tenemos a varios autores que han ido fundamentando nuestra rama de derecho internacional privado. Y en el caso de los autores, pues yo transcribo. Lo que se tienen que hacer es leer estas presentaciones para establecer qué autor fue el que dio ese concepto. Y hay otra variante, otra serie de verdadero y falso.
¿Qué es lo que ustedes entienden cuando ustedes escuchan qué es derecho internacional privado? ¿Qué le viene a la mente, compañeros? ¿Qué entienden o cómo, si lo tuvieran ustedes que definir, que es que establecer qué es, cómo lo definirían? Al derecho internacional privado. ¿Qué idea les viene a la mente? Ahorita vamos a estar con una lluvia de ideas y ya vamos a ir viendo. Ya buenas tardes, ¿puedo opinar? Sí, Herbert, claro. Sería, regula las relaciones jurídicas entre personas físicas o jurídicas cuando se involucran a distintos países. Pero solo la involucración, sí, una parte de lo que usted dice es muy cierto, pero ¿es el país el que se está involucrando o son personas? Kevin, adelante. Buenas tardes, licenciada. Pues considero que son las relaciones jurídicas entre los estados, las entidades y los particulares. ¿Y el Estado funciona o en ese momento en qué calidad está actuando el Estado? Porque acuérdense que los estados tienen personalidad jurídica. ¿En calidad de qué actúan? Sería para resolver conflictos, considero yo, pero calidad como elemento extranjero, tal vez, o algo parecido. Ahí vamos. Vieron que vamos a ir viendo, segregando las ideas. Sí, el Estado, y es importante. Sí, Alejandro. Bueno, para aportar algo, tal vez también puede entrar en el ámbito mercantil. Posiblemente se puedan tener relaciones entre empresas, licenciada, entre empresas guatemaltecas y extranjeras, por ejemplo, las firmas, ¿verdad, licenciada? O negocios como tal. Sí, muy cierto. Y es que el derecho internacional privado, cuando muchos vemos o escuchamos el concepto de derecho internacional privado, pueden compartir y solo que apaguen sus micrófonos porque sé que a veces están en sus casas y es un poco más complicado para ustedes, pero para que podamos avanzar. El derecho internacional privado, cuando escuchamos derecho internacional privado, lo primero que nos viene a la mente es ese concepto o esa identificación que han hecho relaciones entre distintas personas de distintas nacionalidades, ¿correcto? Esa diferenciación que por división de estudio ordenado y se hace de derecho público y derecho privado en el sistema latino-francés, germánico-francés. Pero, y entonces vamos a ver siempre derecho civil, derecho mercantil, derecho notarial. ¿Qué es lo que rápido nos viene a la mente? Y o cómo se van a dar esas relaciones, porque pueden ser este derecho internacional privado, por eso es importante que se puede dar entre personas de diferentes nacionalidades. La jurisprudencia, costumbre, tratados, sí, eso lo vamos a ver ya cómo lo vamos dividiendo el derecho internacional privado, cómo se va dando esta jurisprudencia, Floridalma, muy cierto. Y vamos a darnos cuenta que al igual que el derecho internacional privado es una materia de, vamos a decir, muy reciente a comparación con el derecho penal, el derecho civil, porque surge o se empieza a estudiar en el siglo XI, siglo XII de la era común. Y vamos a darnos cuenta que no solo involucra a derecho civil, derecho
mercantil, derecho notarial, sino que va más allá porque se va a ir integrando con diferentes ciencias, porque también aquí vamos a ver también este derecho de familia que puede surtir ciertas responsabilidades de las personas que lo están suscribiendo. Sí. Entonces, el derecho internacional privado se va a conceptualizar como una de las ramas del derecho más significativas en la actualidad porque regula las relaciones particulares de dos distintas o de personas de distintas nacionalidades o más. Y hay algo importante que dijo el compañero. ¿Por qué? Porque no es solo, usualmente siempre lo vemos desde la parte de la persona física, pero también las legislaciones han reconocido ese reconocimiento de las personas jurídicas, estas personas que no tienen un cuerpo corpóreo, pero tienen efectos jurídicos y que también crean relaciones jurídicas, no solo en sus países, sino en otros países o crean instituciones que en determinado momento van a tener un efecto jurídico en otros países. El tratadista mexicano Luis Pérez Verdía denominó a nuestra materia, el derecho internacional privado, como una modalidad del derecho privado que tiene por objeto someter las relaciones jurídicas, las relaciones sociales entre individuos a ciertas reglas jurídicas que convengan a su naturaleza o al conjunto de principios que definen los derechos de los extranjeros y la competencia respectiva de las diversas legislaciones en lo concerniente a relaciones internacionales de orden privado. Él lo toma y creo que hay que reconocer que los mexicanos siempre, al igual que los argentinos, siempre han sido muy estudiosos y la UNAM, que en su momento muchos de los catedráticos que tuvo la UNAM son sancarlistas o fueron sancarlistas, empieza a segregar o a establecer de que hay principios que van a regir para las personas nacionales o los originarios de un país, pero también para estos extranjeros que, si bien es cierto, ellos no van a tener todos los derechos que les corresponden a las personas originarias, los que sean ciudadanos de origen, pero que ellos van a tener ciertos derechos reconocidos y que no solo se va a reconocer en el país donde estén o en el país donde nazcan, sino que estas relaciones van a tener un reconocimiento a nivel internacional. El profesor mexicano de Derecho Internacional Privado, él es de la UNAM, José Algara, definió el conjunto de principios positivos al derecho internacional privado como ese conjunto de principios positivos o filosóficos que van a regular las relaciones jurídicas, civiles y penales de los individuos sujetos a diversas leyes, estableciendo cuál se debe preferir para resolver el conflicto. Y ahí lo más seguro es que ustedes me dijeran, pero licenciada, estamos hablando de derecho internacional privado. ¿Cómo es que en determinado momento el licenciado, el catedrático de eminencia en derecho internacional privado, que considera él
que va a haber elementos de relaciones penales. Yo les diría más ahí todavía. Vamos a ver relaciones laborales. ¿Por qué? Porque en determinado momento hay figuras que van a penetrar el ámbito de la legislación nacional de cada uno de los estados. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no sabemos que nuestros países latinoamericanos nos piden las extradiciones con relación a materia de narcoactividad, de trasiego de droga, desde que nos viene desde Colombia, y que tenemos personas guatemaltecas pues que son parte de estos carteles que están integrados en cada uno de nuestros países y que van a ir permitiendo este trasiego de estas sustancias, que no es solo cocaína, sino que ahora el fentanilo. Si se recordarán, en algunos momentos también se ha extraditado personas que tenían ciertas conexiones al traer de China precursores que servían para el fentanilo. Eso es para dejar en el tintero porque van a haber situaciones que en determinado momento van a tener un cambio en nuestra realidad. Y como él decía, que van a haber diversas leyes y establecer cuál es si hay algún conflicto entre estas normas, cuál es la que debe de ser la que se va a utilizar para dirimir un proceso o un conflicto. Se recordarán ustedes que es un conflicto de leyes y espérenme, déjenme encender la luz porque yo siento que aquí ya me estoy dando algo. ¿Se recuerdan que cuando estamos en el primer o segundo semestre hablamos de conflictos de leyes en el tiempo, en el espacio, por la materia? Y entonces, cuando estamos hablando de un conflicto, ¿qué tipo de conflicto de ley consideran ustedes que va a ser este? Les cuento, yo para que no andemos corriendo a último momento, yo premio a las personas que vienen, que están en clase y que también participan. Entonces, la participación yo le doy una puntuación. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Acá el conflicto de leyes podría ser cuáles son aplicables. Por ejemplo, viendo en este tema de narcoactividad, llamémosle así, de las personas que son extraditadas. Así hay convenios internacionales que permiten reclamar, llamémosle así, a las personas y cómo se les va a juzgar. Pensaría yo que ese sería el conflicto de leyes en el que se pueda encontrar en el camino. Uh-huh. Sí, Kevin, y después Giuseppe. Yo considero, licenciada, la territorialidad, el otro la extraterritorialidad y la personalidad, ya sea universal o personal, ¿verdad? De los habitantes. Giuseppe. Considero, licenciada, que tal vez los convenios que tenga cada país, porque no todos los convenios que tengan pueden regir en cada región, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala tal vez no tiene convenios internacionales, por ejemplo, con África para extraditar a personas, ¿verdad, licenciada? Podemos también ver ese ámbito de ver los tratados internacionales que tienen entre los países. Bueno. Perdón, compañeros. Sí, Elizabeth también. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La jurisdicción penal. Para determinar qué país va a juzgar, podría ser la extradición. Y hay aplicación de leyes penales diferentes, cooperaciones internacionales. Bueno. Ahora, para los que se me olvidó, esa es mi parte de la U. Compañero, había levantado la mano, ¿puede dar su participación? Sí, licenciada, también lo que estaba recordando es la inmunidad que tienen los jefes de Estado, ¿verdad? Y
el tipo de juzgamiento puede ser, digamos, de si es requerido en otro país, como que el doble juzgamiento, algo así. Ajá, el no bis in idem establece el Código Procesal Penal, la no doble persecución. Bueno, vamos, lo que cada uno de ustedes dijeron es muy importante. Acuérdense que la Constitución Política ha establecido en el artículo 46, 48, aquellos derechos mínimos o derechos humanos que tenemos prescritos los guatemaltecos y las personas que están dentro de nuestro territorio. La diferenciación muchas veces entre guatemaltecos es a ciertos derechos que tenemos para puestos en el Estado que solo se les permite a los guatemaltecos de origen. Y eso significa a las personas que han nacido en nuestro territorio, que también es materia de derecho internacional privado, que han nacido dentro del territorio guatemalteco, en el suelo, en las aeronaves, en los buques y en los barcos. Esto es importante. Y también aquellas personas, en el caso de Guatemala, se recordarán que el artículo 144 y 145 estableció quiénes son guatemaltecos de origen. Y el constituyente estableció que son guatemaltecos de origen los que han nacido en el territorio guatemalteco, y esto es por el jus solus, y el jus sanguíneo, que son los hijos de guatemaltecos que han nacido en el extranjero y que tienen un procedimiento para incorporarse o para registrarse en lo que es en los registros civiles que tiene el Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los países que tenemos más migrantes y ellos tienen una doble nacionalidad, la del país donde nacen y la del país guatemalteco. También tenemos una ley de nacionalidad que en parte se quedó desfasada porque es de la ley de nacionalidad que tenemos corresponde a la Constitución de 1965. Entonces hay que integrarla con la Constitución de 1985. Y este es el jus sanguíneo. Son las dos formas, pero con el tiempo se habla de un jus octanti. ¿Y cuál es el jus octanti? Es ese derecho que tiene cualquier persona al estar dentro de un país y cumplir con la legislación para cambiar su nacionalidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Estado, y es lo que se llama jus octanti. En el caso de los guatemaltecos, se estableció que son guatemaltecos de origen aquellas personas que hubiéramos nacido en los países que formaron parte de la Federación Centroamericana. Entiéndase, ¿quiénes eran parte de la Federación Centroamericana? Eso como guatemaltecos lo tenemos que saber. Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esa era la Federación Centroamericana. Cuidado, muchos me dicen Panamá. No, Panamá pertenecía a Colombia. Panamá era parte de Colombia. Posteriormente, al independizarse de Colombia, se queda como parte de Centroamérica. Y en la parte de... ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con los ciudadanos beliceños? ¿Son guatemaltecos de origen, sí o no? ¿Y por qué creen? ¿Sí, Kevin? Yo considero por el tema de Bretaña que ellos pertenecen a la colonia inglesa, ¿verdad? Entonces, ahora, bueno, Gran Bretaña se robó parte de nuestro territorio. Sí, yo sé. Yo considero que biológicamente son guatemaltecos, al final Gran Bretaña, si bien recuerdo, hicieron un trato de una carretera, ¿verdad? Para poder obtener una pequeña parte de ese territorio de Belice, pero al no terminarla, pues perdió o se pierde ese trato, ¿verdad, licenciada? Pero yo considero que, pues, biológicamente o posiblemente nativamente son guatemaltecas las personas que viven en ese territorio que está en conflicto, ¿verdad? Sí.
Fíjese que es importante lo que dijo Giuseppe. Sí tiene razón, pero el fundamento, además de eso, está en la Constitución política y se me olvidó contarle. Yo, además de ser sancarlista 100%, mi formación laboral ha sido, además de catedrática universitaria, soy parte del Ministerio Público, tengo toda la carrera fiscal con 21 años de carrera dentro de la institución. Actualmente, pues soy fiscal de sección adjunto, encargada del despacho de la Fiscalía de Ejecución y precisamente cuando se habla de la extraterritorialidad de la ley penal, la territorialidad y territorialidad de la ley penal, pues nosotros como fiscales debemos de manejarla adecuadamente. Y en el caso de los beliceños, la propia Constitución, si bien es cierto, en el artículo 19 se estableció que fue un convenio que hace con Gran Bretaña donde se le dio una parte del territorio, pero ellos tomaron más, después se declararon independientes, por eso es que todavía nosotros tenemos un diferendo territorial. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo que no se hizo un convenio, después Marvin lo dejo para que usted participe, ellos aceptaron esa construcción, no cumplieron, sin embargo, se apropiaron más del territorio que estaba dentro de ese contrato que en ese momento histórico ni siquiera lo hicieron con Guatemala, lo hicieron con España. Y se estableció que el artículo 19 de la parte transitoria de la Constitución, que teníamos el de facultad al Ejecutivo para resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a ese diferendo territorial que tenemos con Belice. Y para los efectos de nacionalidad, en ese último párrafo, por favor, eso intégrenlo con lo que establece el artículo 145. Para los efectos de la nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen de esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. Entonces, si complementamos, integramos la Constitución, nos están diciendo que los beliceños son guatemaltecos de origen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El procedimiento que hacen los centroamericanos para acudir ante el ministro de Relaciones Exteriores y solicitar que ingresar al territorio guatemalteco con pasaporte, estar pidiendo las prórrogas e iniciar la residencia y la nacionalización. Entonces ahí agotamos, son guatemaltecos de origen y prueba de ello es que hubo un fiscal general, Teléforo Guerra Camp, de ciudadanía beliceña, que no lo dejaban inscribirse primero como abogado y notario, precisamente por ser beliceño, plantea, en base a él planteó lo relativo a la nacionalidad, se la otorga, y además está lo relativo a esa parte transitoria de la Constitución que a veces lo dejamos olvidado. En cuanto a la territorialidad y esta territorialidad, por general, la territorialidad de las leyes surten efecto en los estados dentro de el área que tiene un estado, es decir, el área limítrofe, que es tierra, aire, suelo y subsuelo, espacio aéreo, espacio marítimo, hasta donde se va a topar con las aguas internacionales o con los espacios internacionales. El jurista Romero Prado en 1961 describe el derecho internacional privado como conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclama su observancia. Y entonces vamos a darnos cuenta
estamos hablando en el espacio. El espacio es el área, se recordarán que cuando nosotros definimos qué es Estado, un Estado está constituido por cuáles son los elementos básicos. Población, territorio. Gobierno. Gobierno y población, territorio, un gobierno y conjunto de normas jurídicas que nos van a regir. Estas normas desde el positivismo jurídico que surge en Austria, o ese concepto de positivismo jurídico que forma Hans Kelsen, vamos a darnos cuenta que en Europa, donde se legislaba, también lo recibimos nosotros al ser una colonia española, y que España en su momento estuvo también sometida al Imperio de Francia en el tiempo de Napoleón. Por eso es que nosotros en determinado momento fuimos parte o estuvimos regidos por la Constitución de Bedoya. Entonces, y posterior la Constitución de Cádiz, que nos llega con la colonia, y después pues nuestras propias constituciones. Las presentaciones yo se las envío, compañeros, no hay ningún problema. Cada presentación se les envía. Antonio Sánchez de Bustamante, aquí yo siempre me gusta reconocer, Antonio Sánchez de Bustamante es un autor cubano de Derecho Internacional Privado. Él en 1824, junto con Matos, que era guatemalteco, eso de todos modos se los tengo en otra presentación, ahí se forma en Sudamérica, se empiezan a dar cuenta que era necesario que existiera un código de derecho internacional privado, y Latinoamérica empieza a pedirle a sus mejores juristas, y escogen a Antonio Sánchez de Bustamante, escogen a un guatemalteco junto con 2 personas más para hacer un primer proyecto de Código de Derecho Internacional Privado. Ellos elaboraron eso en 1824, se les da, pero creo que ese nunca nace a la vida jurídica o nunca lo aprueban los estados, sino que es hasta 1928, a través de la conferencia panamericana que se realiza en La Habana, Cuba, donde se aprueba el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. Ese sí voy a necesitar que lo tengan a la mano siempre para manejarlo, porque en las presentaciones yo ya les pongo los códigos, vamos a leer para analizar algunos, o como lo que está, imagínense, en el Código de Derecho Internacional Privado, cuando ustedes vean el mismo, tiene más de 400 artículos, cómo lo sintetiza, porque Guatemala hasta el día de hoy no lo ha legislado más allá de lo que establece la ley del organismo judicial en un par de artículos, y eso es lo que hemos tenido. Hoy por hoy hay una comisión de la OEA que está viendo cómo suscribimos nuestros convenios en materia de derecho internacional privado, y más cuando tiene que ver con niños que han sido objetos en la que uno de los padres los sustrae de uno de los países, o para la seguridad jurídica de cómo se pueden garantizar esas sentencias que usualmente dictan nuestros países latinoamericanos, que surtan efecto en Estados Unidos. Antonio Sánchez de Bustamante, como les decía, él define al derecho internacional privado como el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de las competencias legislativas de los estados, cuando ha de aplicarse a las relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Entonces, él, si se da cuenta, empieza a decir, bueno, la importancia de que cada estado tiene su propia legislación, que es ese proceso
positivista de creación de leyes a través de los organismos legislativos que surten efecto para cada estado, pero se da cuenta que en determinado momento esas normas jurídicas que nacen para ser aplicadas en determinado momento de los estados pueden tener una significancia o penetrar en el territorio de otro estado para garantizar los derechos de ese connacional o de esa persona extranjera que está en el territorio de otro país. J.P. de Niboyet describió al derecho internacional privado como la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referente al nacimiento o la extinción de los derechos, asegurar por último, el respeto de estos derechos. Y acá siempre me gusta hacerles ver por qué él dice cómo nacen los derechos o cómo se extinguen. Se extinguen ciertos derechos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas jurídicas, personas físicas, nacemos y fallecemos. Entonces, nuestros derechos van a nacer a la vida jurídica, la personalidad, la personería o la responsabilidad que yo puedo tener en determinado momento. Por ejemplo, la responsabilidad penal muere conmigo. Si yo fui la que cometí el delito, se extingue esa responsabilidad con mi muerte. Sin embargo, si yo tengo bienes y muero, se extinguen esos derechos o esos objetos o esos bienes, ya sean muebles o inmuebles. No se extinguen. No se extinguen. Y por eso hay procesos de sucesión, ya sea testamentaria o intestada. Hay formas de testamento y esto también es parte del derecho internacional privado. Acuérdense que también con una herencia también vienen las cargas, no solo los beneficios, las relaciones son sinalagmáticas, como bien que es un contrato sinalagmático, donde hay derechos y obligaciones, es decir, es un contrato bilateral. Entonces, cuando nos referimos al derecho internacional privado, vamos a darnos cuenta que este puede tener efecto en el mundo entero o en las naciones del mundo entero. Y cuando hablamos de ese reconocimiento, hay algo que a mí siempre me llama la atención. Tenemos también, además de las personas jurídicas, además de las sociedades que pueden hacer a la vida jurídica, hay ciertos órganos internacionales que tienen personalidad y personería. ¿Por qué? Porque son entes ficticios, la ONU, la Haya, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Corte de Derechos Humanos y Tribunales Africanas, que ve lo referente a los acuerdos de derechos humanos precisamente en Europa, en África. ¿Y por qué tribales? Porque muchas veces, acuérdense que en estos lugares hay tribus, hay la forma de estos pueblos originarios, como tenemos en Latinoamérica, es distinta. Por su parte, el jurista Phoenix, en el libro de Tratado de Derecho Internacional Privado que él publica en Madrid, empezó por definir el derecho internacional, qué era el derecho internacional público y qué era el derecho internacional privado. Al derecho internacional público, él le asignó que tenía que ver las relaciones de nación entre nación, es decir, Estado y Estado. Y dice que llámase derecho internacional privado el conjunto de reglas según las cuales se juzgan los conflictos entre el derecho privado de diversas naciones. En otros términos, el derecho privado se compone por reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles y criminales
de un Estado en el territorio de un Estado extranjero. Y esto es importante porque se recuerdan que yo les hablaba precisamente de la extradición. Y la extradición, tienen que haber convenios. Nosotros tenemos un procedimiento de extradición y tienen que haber convenios para el mismo. O que una de las partes desee extraditar a otro para cumplir con un principio que en derecho internacional privado surge en la antigüedad, que se denominó como reciprocidad. El jurista Andrés Bello definió el derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Por su parte, Pilet definió como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones de derecho internacional privado. Y Rafael Conde y Luque, es catedrático de la Universidad de Madrid, entiende por derecho internacional privado aquellas partes de la enciclopedia jurídica cuyo objeto es construir la personalidad jurídica del extranjero, atribuirles derechos civiles y determinar la ley que debe regir estos derechos. Por su parte, Donkerbird definió el derecho internacional privado como aquella rama de la ciencia jurídica que en los casos que concurran varias legislaciones determina cuál es la legislación aplicable en los casos que haya varias legislaciones concurrentes o el derecho que resuelve las cuestiones mixtas. Carrillo Salcedo indicó que no es fácil formular una definición de derecho internacional privado. La expresión misma es relativamente reciente y aunque acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa, considera él, la naturaleza de la rama del derecho a la que hacemos referencia. Y es importante porque hoy por hoy, donde creo que estamos conectados a redes inalámbricas de Internet, a juristas a nivel internacional, es más de derecho constitucional de forma internacional, hablan de que realmente el espectro de Internet es algo que está, las ondas existen en el aire, las han comercializado, pero usualmente ahora podemos viajar mucho más fácil a otros países. Es no como en el siglo, a inicios del siglo pasado, donde eran por barcos, eran largos los trayectos. Creo que cada vez se nos hace más fácil el poder transitar de un país a otro, el poder tener un intercambio cultural y de ese intercambio cultural que surjan también relaciones jurídicas que van a cambiar o que van a surtir efecto en cada uno de los estados. Por ejemplo, yo creo que casi todos ustedes son muy jóvenes, pero si ustedes les preguntan a sus papás o a sus familiares, hasta 1993, la empresa telefónica de Guatemala, Guatel, era una empresa que los teléfonos las llamadas nacionales eran muy económicas, pero las llamadas a nivel internacional eran caras, porque prácticamente subsidiaban el uso, pero no todas las personas tenían acceso. En ese momento no teníamos teléfonos inalámbricos. Álvaro Arzú, cuando él está en la presidencia, decide vender la empresa eléctrica y la empresa Guatel. ¿Qué es lo que sucede? Que hacen una convocatoria, y eso es una de las cosas que se ha cuestionado de esas ventas, que todo el conjunto de bienes inmuebles o toda la infraestructura que tenía Guatel constituía, si se hubiera monetizado, se hubiera evaluado todo este patrimonio, tenía un gran activo. Y se hizo la convocatoria, ¿sí, Rubén? Perdón, licenciada, solo una aportación ahorita que menciona Guatel. De hecho, hace unos días salía una denuncia en la cual acá en la zona 8 aparece todavía Guatel, que tiene un presupuesto millonario, pero no se entiende cuál es el objetivo, que tenga un presupuesto millonario si ya no tenemos ese beneficio como ciudadanos de Guatel. ¿Cuál es la causa para que lo estén financiando todavía
actualmente por parte del gobierno. Eso hay que determinar porque voy a buscar esa noticia. Eso es lo que le iba a decir. Si usted ve, mucho de lo que tiene Telgua eran todos la infraestructura que tenía Guatel. Y se hace una venta a nivel internacional, una convocatoria supuestamente interna y nadie pudo hacerla. El abogado que la hace, se hace concursos y se fraccionan los contratos de compraventa o de promesas de compraventa en Estados Unidos, si más no recuerdo, en el extranjero. Y se tuvieron que cumplir con los requerimientos porque iba a surtir efecto en Guatemala. Hay algunas personas que indican que hubo incluso ciertos negocios de ciertos personajes muy allegados a Álvaro Arzú, que en paz descanse. Bueno, dicen que en paz descanse, no sé. Pero que fueron los que adquirieron la empresa. Y sí, era semiestatal y realmente generaban muchos dividendos. Y la empresa Guatel realmente sufragaba muchas cosas de las obligaciones que tenía el Estado de Guatemala. Al final, venden y cuando, si ustedes ven, es como que hubiera sido una venta a plazos, ese contrato, y que lo que pagaron prácticamente, si hubieran pagado por todos los bienes inmuebles, realmente les salió regalado a las que compraron. Fue un negocio o el robo del siglo o el negocio del siglo. Pero por eso el derecho internacional privado va a tener siempre elementos que no van a ser solo de un Estado, de una entidad. Y como les digo, entidades como la ONU tienen una representación y muchas veces también hacen contratos jurídicos con personas o van a penetrar la legislación del Estado. Algunos de ustedes se recordarán cuando ven Derecho Internacional Público, la Orden de Malta. ¿Qué era la Orden de Malta? O el Vaticano, por ejemplo, que es el único Estado que está dentro de otro Estado. Es el único Estado que está en Italia. Está en Italia, dentro de Italia, y dentro de Italia, en Roma, está el Vaticano, la sede del Vaticano. Y la Orden de Malta fue una orden que se fundó en el que era un espacio donde llegaban los cruzados, que fueron a las cruzadas a las tierras sagradas para conquistar. Muchos dicen que también para saquear. Rubén todavía tiene su mano levantada. No sé si quería compartir algo más, compañero. Perdón, ahora la bajo. No, tranquilo. En su momento también el profesor TCM Asser, profesor de la Universidad de Ámsterdam, de Holanda, logró un gran acierto al de incluir en el concepto de derecho internacional privado otros elementos como elementos de conexión, al decir que llamase derecho internacional privado al conjunto de principios que determina la ley aplicable ya a las relaciones jurídicas entre personas pertenecientes a Estado o territorios diversos, y a los actos realizados en país extranjero o otras, en fin, a todos los casos en que se trate de aplicar la ley de un Estado en el territorio de otro. Por ejemplo, aquí siempre hablamos de que puede haber por lo menos un extranjero, pero ¿qué pasa cuando nuestros connacionales se van y, por ejemplo, residen en Estados Unidos? Veo mucho también con nacionales en España, en Europa. Ahora tenemos muchos guatemaltecos que se han ido o han migrado, ya no solo a Estados Unidos, a Canadá, a Europas, y ellos se casan, tienen hijos en el extranjero y deciden que o estaban casados aquí y deciden divorciarse en el extranjero. Ahí estamos hablando de que ellos están en el extranjero, están bajo otro ordenamiento jurídico, o por qué no, estando en Estados Unidos, adquieren bienes inmuebles acá. ¿Cómo se va a dirimir estas situaciones? Entonces, no es solo el concepto de estos extranjeros, sino que en determinado momento también esto va a surtir efecto dentro de nuestro país. Werner Goldsmith lo define al derecho internacional privado como el conjunto de las soluciones de los casos ius privatista
con elementos extranjeros basándose en el respeto hacia dichos elementos. Y la ciencia del derecho internacional privado enseña las reglas y los métodos para alcanzar las soluciones. Como estamos dándonos cuenta, el derecho internacional privado va a regir situaciones jurídicas entre personas de diferentes estados o personas de un mismo estado, pero que tienen una relación jurídica o viven en otro país. ¿Cómo se va a asentar? Y más allá, yo le diría, ¿qué va a pasar cuando esas personas no tienen una residencia legal? En civil tenemos donde estamos asentada la residencia. Y se recuerdan que de derecho civil la residencia está o es conocida como la circunscripción departamental. Siempre, pero en derecho internacional vamos a ver que hay ciertos conceptos que nosotros tenemos como la residencia, como el domicilio, el domicilio es la circunscripción departamental y la residencia es donde yo fijo o vivo, supuestamente. En derecho internacional privado esto cambia, pero cuando nos damos cuenta de qué tan amplio es el mundo, aunque estemos estados a la par, seamos vecinos, nos diferenciamos, no somos iguales. Por ejemplo, yo les diría, ¿ustedes creen que tenemos la misma idiosincrasia que los mexicanos? Y son nuestros vecinos. No. ¿Salvadoreños? Tampoco. Sí, que Dios nos guarde. ¿Ah? Que Dios nos guarde. Bueno, yo lo único que sí perdón, haría ciertos elementos que sí me gustan de Bukele. La seguridad, pero también es un estado militarizado, que estos estados militarizados le dan a uno una cosa y posteriormente, cuidado, por ejemplo, usted va a Nicaragua y hay seguridad, pero usted no puede criticar al estado de Daniel o de doña Rosario, incluso en las últimas declaraciones, y estos videos que los viera, no me dejan ingresar nuevamente al país. Pero hay ciertos elementos que no se pueden, estos estados militarizados, no se permiten la crítica, la libertad de expresión, entonces ciertos derechos fundamentales, y viene aparejado expropiaciones y elementos muy complicados. Entonces, si nos damos cuenta que nosotros como seres humanos no somos iguales estando a la par en Centroamérica, sino vamos a ver cómo somos con los brasileños, argentinos, colombianos, a excepción de que Colombia tiene muchas similitudes con Guatemala en cuanto a que tiene microclimas, tiene áreas como el altiplano. En esa parte sí somos muy similar, pero creo que nuestra idiosincrasia es distinta. Nos vamos a dar cuenta que así como hay diferentes estados, esa multiplicidad de estados en el mundo, esa multiplicidad de características de personas va a crear una serie de sistemas jurídicos distintos como países haya en el mundo. Y cada sistema jurídico va a tener sus propios principios, sus propias delimitaciones, su propia razón de ser. Hay algunos que van a estar influenciados por elementos políticos, otros por elementos sociales, otros por elementos raciales. Y, ojo, como en países de Oriente Medio, van a estar influenciados en un momento determinado por la propia religión. Y ese reconocimiento jurídico de las personas también implica esta religión. Por ejemplo, en ciertos países de Arabia, las mujeres no tenemos el derecho
a poder ir a la universidad o a estudiar. Somos seres que estamos bajo la sujeción de los hombres de la familia, como en el antiguo Roma. Y vamos a darnos cuenta entonces que estos sistemas jurídicos van a estar compuestos por la costumbre, por reglamentos, la jurisprudencia y cómo está esa suscripción territorial va a estar dentro de cada estado en el que fue engendrado, en el que se formó la norma jurídica en base a esos elementos que hacen que el legislador de ese estado, por sus propios elementos, considere cómo va a seguir interactuando, cómo va a crear normas jurídicas y sociales que integren a que haya una armonía dentro de su sociedad. En ese orden de ideas, entonces, hay un problema. Si hay tantos ordenamientos jurídicos como Estado, ¿cómo va a surtir efecto? ¿Cómo vamos a tener esa armonización de normas jurídicas de un extranjero dentro de nuestro territorio? ¿Cómo vamos a delimitar qué leyes van a penetrar el ordenamiento jurídico de cada estado? Si esa delimitación de estas normas jurídicas es absoluta, va a ser relativa. Si no es absoluta y no puede serlo, ¿por qué? Porque, como les decía anteriormente, cuando planea que nosotros como guatemaltecos, creo que en los ciertos partidos del Mundial vimos que habían con nacionales, con la bandera de nuestro país en ciertos partidos. Y así lo hubo de diferentes nacionalidades. Entonces, el ser humano cada vez, entre más conocemos, más queremos viajar, más queremos ser cosmopolita, como esa revista que sería Cosmopolitan, ¿no? Porque nosotros queremos tener una experiencia distinta. Los seres humanos somos distintos y hoy tenemos acceso a muchas situaciones que nos permiten interactuar. Viajamos a otros países, compramos, aunque sea cosas mínimas para traerle a nuestros familiares, a nuestros amigos en estos países, y entonces al hacer estas transacciones vamos creando relaciones jurídicas y también relaciones civiles, comerciales, y que van a tener ese efecto tanto en el país donde estamos viajando como en cualquier otro país. Esa presencia de eso que llamaron estos juristas internacionalistas como vinculación de esos puntos de conexión que el ser humano, al estar en contacto con estos extranjeros, vamos a tener normas jurídicas que se van a ya no solo colisionar, porque pueden entrelazarse. Estos puntos, al entrelazarse, le llamamos puntos de conexión, y elementos que van a sujetar a estas personas jurídicas, pero no solo a las personas jurídicas, a los bienes, porque nosotros, los bienes si hay forma de adquirirlos y de que se transmitan la posesión de los mismos, también hay una forma o una hipótesis legal de cómo la norma jurídica de un estado va a penetrar la de otra o cómo puede interactuar. Por ejemplo, resulta que nosotros tenemos familiares extranjeros y se muere un familiar de nosotros que ha adquirido bienes en Estados Unidos y no tuvo hijos y decide que usted pueda adquirir esos bienes. Ahí prácticamente se va a entrelazar las normas jurídicas de Estados Unidos con la norma jurídica guatemalteca, o si hubiera adquirido bienes en dichos lugares. Hoy por hoy, ¿cuántos extranjeros nos tenemos en Guatemala que han adquirido bienes en diferentes partes? Antigua, Xela, Atitlán.
que ellos cumplen y no solo guatemaltecos, creo que hay de diferentes nacionalidades, españoles. Entonces, todas estas es la forma en que las normas jurídicas van creando hechos o actos jurídicos que reúnen tanto elementos o extremos fácticos jurídicos previstos en las normas jurídicas que van a dar lugar a que se extienda extraterritorialmente una norma jurídica que le hará rebasar los límites territoriales de su norma o de su condición al sistema que él le reconoce. Por ejemplo, ¿a qué edad nosotros tenemos la mayoría de edad? A los 18 años. A los 18 años. 18 años. 18 años. Estados Unidos es 21. Y ahí sería, por ejemplo, un típico. Usted va con 18 años a Estados Unidos y entra a un bar y todavía no tiene cara de más de 21 años. ¿Cree que le van a vender una cerveza? No. No. Ahí es lo típico. Como decía Arjona, no tienen la edad para una cerveza, no tienen la edad para ir a ciertos lugares. A un bar nudista no podría entrar. Entonces, esa es ese reconocimiento, qué norma jurídica se va a aplicar. Y esta posibilidad de tantas normas o esta aplicación de la extraterritorialidad de una norma jurídica va a presentar dos aspectos, uno activo y uno pasivo. El activo comprende a la norma jurídica de un país extranjero que puede aplicarse dentro del territorio de otro país porque es su connacional, porque hay bienes que pertenecen a ese otro estado o relaciones jurídicas que se están dando dentro del estado al que se incorpora estas normas jurídicas. Y por el otro lado, el aspecto pasivo es el estado receptor o el estado donde están estos extranjeros que recibe ese ordenamiento jurídico para reconocer ciertos elementos que siempre y cuando no contravengan, ojo, la normativa nacional. ¿Por qué? Si alguien es de una diversidad sexual distinta, les pido disculpas porque he tenido algunas personas con diversidad sexual distinta o con una... eso es muy susceptible cuando uno dice, bueno, yo respeto el que tengan una tendencia o una identidad sexual distinta a la con la que nacieron biológicamente, pero, por ejemplo, un aspecto que todavía hoy por hoy el ordenamiento jurídico guatemalteco no regula y no acepta es el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la institución jurídica que me reguló el legislador en el Código Civil del matrimonio es la unión entre hombre y mujer con los fines de ayudarse mutuamente, procrear. Puede ser que yo no procree, pero hay varios fines que dejó el legislador. Creo que no hace mucho, dos personas de sexo masculino plantearon ante el Congreso de la República, ante la Corte de Constitucionalidad, que se les autorizara un matrimonio igualitario. Ojo, que creo que Guatemala nunca ha pedido la consulta a la Comisión Interamericana para que lo eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso fue lo que hizo Costa Rica y que eso le cuesta la presidencia al que era el presidente en ese entonces costarricense, porque él lo plantea esperando que le dijeran que no era obligatorio. Resulta que cuando él plantea, lo eleva a la comisión, a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dice que debe de aprobarse el matrimonio igualitario. Como él lo plantea, al haberlo planteado, lo que resuelve la Corte Interamericana es vinculante, esa opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario. Algunos han planteado que como somos parte estamos suscritos a lo que ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Tratado el Pacto de Derechos, al Convenio de Derechos Humanos o Pacto de San José, deberíamos de
aplicarlo. También está en materia de derecho constitucional y derechos humanos, es que un Estado puede decidir incumplir un convenio si esto me va a perjudicar más que a beneficiar. Y esto se llama el margen de apreciación nacional que han planteado muchas veces los estados para no aplicar una sentencia de la Corte Interamericana o en materia de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de veces que se han aplicado estos márgenes de apreciación nacional que se tienen que plantear ante la Corte, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no han sido acogidos porque la mayoría de los casos que se han planteado el margen de apreciación nacional ha sido en los casos donde han habido conflictos armados internos. Entiéndase Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay, que durante el tiempo del conflicto entre Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética, el bloque socialista, Guerra Fría, pues también nosotros, yo siempre he dicho, tuvimos el conflicto de la Guerra Fría, ellos ponían las ideas, nosotros los muertos. En la droga, ellos consumen, pero nosotros dejamos siempre los muertos y las catástrofes que nos dan. Y un caso que también se planteó, el margen de apreciación nacional, es un caso en materia de libertad de expresión, donde se sancionó a 2 personas argentinas sobre Fontavela D'Amico, en contra del Estado argentino, donde estas personas habían publicado una nota de un hijo no reconocido del expresidente Menem, que era peronista, y que lo sancionan. Ese proceso fue revertido. En la Comisión Interamericana sancionan al Estado argentino, pero ellos juzgan bajo ese margen de apreciación nacional. No operó esa sentencia y es cosa juzgada ante la Comisión Interamericana, y es uno de los elementos. Yosmar, le voy a estar enviando todas las veces el link. Solo voy a volver a tomar. Ya estamos casi por terminar. ¿Tienen alguna duda? No. Gerardo, dígame, Gerardo. Hola, muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mire, la duda es que quería volver, no es que nada, solo es recalcar algo que tenía aquí, que había mencionado que los que eran, según el artículo 145 de la Constitución, donde se hablaba de la nacionalización de centroamericanos, aquí es donde había mencionado que también los beliceños podían ser también considerados guatemaltecos de origen. Por favor, les enseñaron a integrar sus códigos, ¿verdad? Por favor, el 145, yo tengo varias constituciones, yo siempre he dicho que si hoy hubiera una hecatombe y se muriera, o la civilización guatemalteca quedara sepultada y vinieran otras civilizaciones, dirían que éramos el país más bello. No, perdón, la nacionalidad de los centroamericanos está en el artículo 145, y por favor lo integran con el artículo 19 transitorio de la Constitución Política, que habla o que se refiere a los beliceños, el tercer párrafo. Para transitorio. Eso fue agregado. ¿De qué ley es? ¿No? Perdón, compañero. El artículo 145. 145 lo integran con el artículo 19 de las disposiciones transitorias de la Constitución. Es el título 8º, capítulo único, disposiciones finales, transitorias y finales de la Constitución.
Están casi en las últimas páginas de la Constitución, compañero. De la Constitución Política de la República. Entonces lo integran. Ya que tienen ahí en su Constitución, por favor, eso estoy segura que se los dieron en las clases de Filosofía del Derecho, pero como yo soy catedrática de Filosofía del Derecho y me encanta, el artículo 1 de la Constitución, ustedes tienen que tener, además de que son los derechos de las personas, le ponen, ese es el fin teleológico, el artículo 1 de la Constitución, es el fin máximo. Para que ya... Sheila, disculpe, ¿podría repetirlo el artículo 1? El artículo 1, ahorita se lo puede repetir, mejor se lo puede escribir. ¡Ay! Perdón. Gracias, Es el fin teleológico, es la razón de ser de un Estado. Y en el de nosotros es la familia, el fin supremo, es el bien común. Bueno, fue para mí un gran honor estar con cada uno de ustedes el día de hoy y pues darle la bienvenida nuevamente a este segundo semestre. Ya ustedes concluyen esta formación de esos 50 semestres, cierran este año y pues los invitamos a que se sigan preparando para ¿sabe qué es lo bonito? Que esta clase nos permite que estemos repasando, porque vamos a ver cosas de civil, mercantil, laboral, de todas las ramas y de principios que se dan en muchas de ellas. Y trato de dejarle algunos tips para el examen técnico profesional o preguntas que les van a servir. Josué, ¿tiene la mano levantada? Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, mucho gusto. Licenciada, perdone la pregunta. De casualidad, las diapositivas que usted está presentando nos las va a compartir. Fíjese, compañero, yo tengo ya más de 12 años de ser catedrática universitario. Esto que hacemos las presentaciones es para compartírselas a ustedes. Entonces, si ustedes quieren, pues les sugiero algunos libros o les comparto algunos de libros que pueden utilizar. Sin embargo, no solo me quedo con autores nacionales, sino que integro de la UNAM y unos que también adquirí en España para ir integrando. ¿Por qué? Porque hoy ya no solo nos quedamos con lo que está en Latinoamérica o América, sino que, como les digo, ya hay mucha legislación de lo que se puede dar o casos que se pueden dar a nivel europeo. Gracias, licenciada. Para servirle. Terminamos cuando terminemos la presentación, en cada clase yo le voy dando, ¿sí, Karina? Buenas noches, licenciada. Solo quería consultarle cómo va a ser la metodología para tomar la asistencia. Les voy a estar enviando un link por clase de Google para que lo vayamos registrando. En Classroom. En Classroom. Okay. O acá, para que ya en cada clase lo podamos ir generando. Muchas gracias, licenciada.
Hay otra cosa que cuando estamos en clases presenciales lo hago, y es que las mejores notas trato de incentivar dándole un libro o algo para que fomentarles el estudio, o fomentar el que den el día del examen. Sí les dejo, pongo el examen, pero les pongo que estén abriendo para que no se copien. Porque no todos. Mire, yo fui a sacar lista y no me gustó copiar, pero creo que porque me enseñaron así, y creo que si ustedes aprenden a trabajar solos, el examen técnico profesional es solo, no hay nadie. Yo ubico los libros y yo se los hago llegar. O nos podemos, y cuando, por favor, si tienen situaciones médicas, emergencias, me lo comunican con anticipación. No porque que ingrese otro compañero y me mande las preguntas del examen, porque lo que hago es que se las cambio para el que es el extemporáneo. Cuando es porque solo quieren, no es justo para los que se examinan, para los que estudiaron, que nos den las respuestas. Pero hay situaciones médicas, enfermedades, operaciones, que yo me ajusto para ver cómo les apoyo, porque es algo que siempre hemos hablado con el maestro Henry Arriaga, de dar la posibilidad de ver que somos seres humanos, que podemos tener situaciones complejas, enfermedades complejas, o un accidente, una situación inesperada. Entonces, siempre, pues me pueden llamar a... perdón, mi teléfono les trabaja todo el día. Ahorita no les doy el correo porque siempre el correo a veces me rebasa. Si no estoy, vamos a crear, por favor, un grupo de WhatsApp con este número. Si me hacen favor, me dejan de administradora y alguno de ustedes de administradora, para que ahí mismo yo les mando toda la información. Tengo un compañero que hoy está en China, creo, sacando una maestría, que en determinado momento, cuando yo tengo alguna situación que no voy a poder estar, él me imparte la clase y él ingresa desde China. Él es también sancarlista, estudiante tengo el honor de que él es estudiante de cursos de la mañana, y con él pues trabajamos. No es el Igmario, se llama Luis Pedro, el licenciado Luis Pedro, ahorita se me fue el apellido, pero él nos apoya. Entonces, cualquier cosa, también le voy a dar el teléfono de él para que lo podamos ingresar. ¿Está utilizando el teléfono Chapín todavía? Ahorita se los doy. Luis Pedro Rosales. Y el número de teléfono de él es... Ay, perdón. Entonces, feliz noche. Cualquier cosa, pues quedo a su disposición. Que descansen. Ya me van a venir a sacar, que se quejaban. Que no feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Un gusto, feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Linda. Feliz noche.